Hola, como te prometí, aquí tengo el video completo y muy a detalle de cómo es que pinté este caracol de mi serie de bichitos en hexágonos de madera. Como sabes, empiezo trazando a lápiz lo que sería la forma de mi bichito en estos hexágonos de madera reciclada que tengo ya preparados con gesso casero. Primero hago unas líneas muy básicas para después empezar a hacer a detalle la forma de mi caracol. Como puedes ver, voy trazando las líneas para guiarme cómo irá la pintura en este caracolito. Este video está un poquito adelantado, pero así es como quedó. Después preparo lo que sería mi pintura. En este caso ocupé 2 tonos de amarillo, un tono canela, un poco de blanco y café. Empiezo con la base, que sería la mancha de mi pintura, mezclando mis tonos de amarillo. Esto lo hago con mi pincel plano y no importa si me salgo del borde al lápiz, ya que sobre esta mancha voy a trabajar todo el detalle que lleva la textura del caparazón. Limpio un poco mi pincel, humedezco un poco mi pintura café y empiezo a colocar en donde va el detalle más oscuro de mi caparazón. Como te he dicho antes, toda esta parte no tiene que ser tan precisa, por eso utilizo este pincel. Simplemente es colocar los colores como una guía para poder detallar muy bien. Vuelvo a limpiar, quito el exceso de pintura y empiezo a mezclar los tonos de base del cuerpo y la cabeza de mi caracol. Como puedes ver, utilicé un tono bastante claro, apenas si se logra notar. Pero solamente es mi referencia, después utilizaré los tonos reales. Ya que tengo la mancha lista, empiezo a trabajar a detalle. Tomo mi pincel redondo, el más delgadito que tengo, y es el que he utilizado con todos mis bichitos, y comienzo a colocar los tonos. Al igual que he trabajado los demás bichitos, procuro tener una capa de pintura húmeda para después aplicar otro tono. Esto me ayuda a difuminarlos y que el efecto que tenga al final sea un poco más realista. En esta parte estoy aplicando un amarillo bastante brillante y después paso a delinear un poco la línea café de la conchita de mi caracol. Ahí, como puedes ver, no limpié bien el pincel y dejé una mancha un poco más oscura. La ventaja es que la pintura seguía húmeda, así que pude retirarlo y volver a cubrir con este amarillo brillante. Cuando empecé a buscar imágenes de referencia para mi caracol, descubrí que algunos caracoles pueden llegar a vivir hasta 10 años, dependiendo de su entorno y de la especie que sean. Aquí estoy difuminando un poco lo que sería el borde
de la línea café del caracol, se puede alcanzar a apreciar que la pintura aún sigue húmeda. Ahora pasamos a un timelapse. Esto para que veas un poco más rapidito cómo fue todo el detalle que apliqué. Como ves, voy combinando todos mis amarillos, mezclándolos con un poco de blanco, después vuelvo a pasar el que sería más mostaza, después vuelvo a aplicar un poco del amarillo brillante, todo esto antes de que terminen de secar. Para lograr este efecto de textura, un poco de volumen, utilicé un poco del café mezclado con el amarillo para hacer la sombra del caracol. Y ahora un poco más a detalle cómo es que apliqué las altas luces de mi caracol. Esto le daba la apariencia de estar húmedo, así que rebajé con agua mi pintura blanca para hacer primero estas manchitas muy ligeras y después ya repasarlas con la pintura blanca completamente. Esto lo hice igual con mi pincel redondo delgadito, aplicando donde consideraba que irían esos brillos. Como puedes notar que conforme va secando se va notando menos la pintura y esto le da un efecto de transparencia, sin llegar a ser una alta luz. Sí le da un poco de brillo, lo que le va a dar volumen al caracol y hará que se vea un poco más realista. Ahora sí empiezo a aplicar mi pintura blanca. Aquí la combino un poco con amarillo. Para que el cambio no sea tan drástico en esta parte. Así voy suavizando esta alta luz y después sigo con el blanco. Todos estos detalles en los que uso blanco u obscurezco mis tonos para hacer sombras son los que le dan más realismo. Esto logra que la pintura no se vea completamente plana y le da un aspecto muy similar al de una fotografía, mirándolo de lejos, claro, ya que si lo observamos muy a detalle y de cerca podemos lograr ver todas las pinceladas pequeñitas. Aquí termino de detallar con un pincel más delgadito y voy a pasar a la parte del cuerpo. Comienzo a mezclar mi tono y para hacer todo el detalle, la textura de lo que sería la cabecita del caracol, lo que hago es un tono más claro y comienzo a realizar un montón de manchitas, ya que si ves muy de cerca una fotografía de un caracol se puede apreciar toda la textura del cuerpo. En la parte de los ojitos se hace como transparente esa parte, así que estoy usando un tono todavía más claro y después agrego un poco de sombra, oscureciendo el tono que tengo de base. Regreso para terminar de hacer toda la textura del cuerpo y termino con las altas luces, un poco en la parte superior y en los laterales. Aplico un poco de luces en toda la textura y termino al detalle de los ojitos. Ya por último paso con mi fondo en este tono que ya tenía yo preparado. Es un tono rosado hacia coral, inventado que hice, pero me gustó cómo se veía junto con el caracol.
Como sabes, en esta parte utilizo un pincel plano un poco más grande para abarcar más. Y tengo mucho cuidado de no meterme a donde está ya toda la pintura del caracol. Así que todo esto lo hago con mucho cuidado, con mucha paciencia, para no estropearlo. Aquí se me movió un poquito la cámara, pero ya estaba por terminar. Al fondo aproximadamente le doy de 2 a 3 capas para que se cubra completamente el fondo de la madera. Y este fue el resultado. A mí me gustó bastante, espero que te haya gustado igual. Aquí vas a poder ver un poco más a detalle todas las pinceladas que logran toda esa textura en este bichito. Espero que te haya gustado tanto como a mí. No olvides visitar los demás bichitos y recuerda que nos puedes ayudar compartiendo, dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en el próximo bichito.